Éxitos en la Mañana. Estamos de vuelta con ustedes y aquí todos los temas son importantes. El tema de la salud, el tema político, el tema educativo. Y hablando de salud, hay un problema, una enfermedad en el mundo que cada año cobra numerosas vidas muy valiosas y me refiero al cáncer. Para abordar este tema y hablar de una cruzada contra el cáncer, hemos invitado a la doctora Glenda Ramos. Ella es oncóloga y lidera precisamente una cruzada denominada No le des chance al cáncer. Mi querida doctora, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida a WQ Radio. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Sí, en realidad nosotros estamos haciendo una cruzada de la lucha contra el cáncer o no le des chance al cáncer, porque cada vez nos damos cuenta de que existen más casos nuevos. Se supone que para el 2050 van a haber 35 millones más de nuevos cánceres a nivel mundial. Y esto va a cobrar la vida de muchas personas, sobre todo en países subdesarrollados o de ingresos medios como el nuestro. Entonces, ¿cuál sería la piedra angular? La piedra por la cual nosotros podríamos luchar contra esta terrible enfermedad es haciendo la campaña No le des chance al cáncer, para que la gente, la comunidad, se dedique a ver los factores de riesgo y prevenirla. Prevención es tener vida. Y al prevenir, nosotros podemos también tratar de diagnosticar tumores más tempranos. Y si uno diagnostica un cáncer en estadios tempranos, es potencialmente curable. Doctora Ramos, usted ha tocado los dos puntos que son claves. Y comencemos por el principio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Quién es más proclive a tener cáncer? Claro, a ver, hay factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Yo siempre le decía cuando daba clases que tenemos que diferenciar bien los factores de riesgo modificables y los no modificables. Los no modificables son la edad, no podemos ir contra la edad, la genética, tampoco podemos ir contra la genética, pero sí podemos cambiar factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, no comer, no tener una alimentación muy adecuada. Entonces, esos factores de riesgo nosotros tenemos que identificarlos. O sea, es más común que una persona que fume, una persona sedentaria, una persona con problemas de obesidad, están entre aquellos que podrían ser más proclives a desarrollar un cáncer. Efectivamente, tienen más riesgo de desarrollar un cáncer. Ya está comprobado con estudios muy robustos a nivel mundial que el tabaco puede producir muchísimos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe, del labio, de vejiga y muchos más. La obesidad, si bien es cierto, uno es algo que podemos manejarlo alimentándonos bien, también se ha descubierto que lo hace más riesgoso para personas para desarrollar como 13 tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de vejiga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos? Empezar a hacer ejercicio, tener una excelente alimentación, no comer tanta comida chatarra, tantos embutidos, comer más frutas, verduras, proteínas magras, magras como la carne, el pollo, el pavo, ¿no? Todo eso tenemos que nosotros cambiar. Legumbres. Frutas, verduras, legumbres. Es decir, dicho en otras palabras, en la parte alimenticia, estimada doctora, por favor, mi estimado, ¿podríamos ayudar a la doctora con un vasito de agua? Doctora, tranquilícese, que le cuento que a mí me pasa, vea, aquí está Mayrita y mis compañeros. Tengo con mucha frecuencia solo engalillarme. Eso nos pasa cuando hablamos y me imagino que usted tiene que dar siempre estas charlas que definitivamente son importantes, porque por eso hemos invitado a la doctora Glenda Ramos. Ella es oncóloga y está liderando esta campaña No le des chance al cáncer. Ya nos lo indicaba la doctora Ramos, hay factores de riesgo, ¿verdad? Entre esos, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, que producen varios tipos de cáncer, cada uno pues con sus particularidades. Y aquí yo quisiera, estimada doctora, también nos ha hablado de las medidas de prevención, alimentarnos sanamente, hacer ejercicio, cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos, tratar de no ser presa fácil de poder desarrollar esa enfermedad. Aquí hay algunas preguntas, mi querida doctora. El que una persona haga ejercicio, que una persona se alimente sanamente, que una persona tampoco tenga una carga genética en donde se diga, vaya, pues mi abuelita murió de cáncer, mi mamá tuvo cáncer, mis tíos tuvieron cáncer. Muchas veces
tampoco es una garantía de que no le juega el número a una persona. ¿Por qué una persona que hace ejercicios, que se cuida, que se alimenta bien, que no lleva una vida sedentaria, que no come procesados, por qué una persona con esas características puede llegar a desarrollar un cáncer? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, el cáncer es genético, no hereditario. Okay. Es decir, hay un 15 a 20% que nosotros podríamos catalogar como cáncer hereditario. Pero nuestros genes están bien estructurados y por ciertos motivos o por ciertas causas, sean externas o internas, un gen se cambia y empieza la proliferación anormal. Entonces puede tener cáncer, pero para esto están los exámenes preventivos o los exámenes que tenemos que hacernos todas las personas. Y se recomienda que las mujeres, porque cada vez estamos diagnosticando cáncer de mama en mujeres más temprano, muy jovencitas. Entonces se recomienda hacerse ecografías mamarias a partir de los 20 años, mamografías a partir de los 40 años. Hacer Aquí viene su agüita, perdón, okay, mi querida doctora. Vea, por favor, si quiere sorber un poquito de agua, adelante, aquí hicimos una pausa. Estamos en vivo y estamos informándoles de este que es un tema muy importante. Usted me dirá, mi querida doctora. Sí, ahora, estándar de tórax para tanto hombres como mujeres, colonoscopías, tanto en hombres como mujeres a partir de los 40 años. Entonces, todos estos chequeos tenemos que hacernos. Y también, algo que yo digo siempre, si uno está normal, no siente nada, está perfecta. Pero si uno empieza a sentir, por ejemplo, que le salió una bolita, que empieza a orinar sangre, o que va al baño y hace popó con sangre, o que empieza a tener secreción por el pezón, hay que ir al médico. Automáticamente. Ahora, lo saludable es, tal vez, una vez en el año hacerse un chequeo y unas valoraciones completas. Se recomienda a partir de las edades que yo dije hacerse un chequeo anual. Bien. A nivel, la gente va a decir, sí, pero esos chequeos son caros. Hay instituciones públicas y privadas que hacen este tipo de exámenes base, que yo digo, y no son tan caros. Incluso hay instituciones públicas que los hacen gratuitamente. Tienen que ir al médico y tienen que hacerse estos exámenes. Ahora, en el caso concreto del Ecuador, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes que ustedes están encontrando en la población y dónde hay más? ¿En hombres, en mujeres o en niños? Bueno, yo no veo muchos niños, los niños generalmente son leucemias, pero en los adultos tenemos el cáncer de próstata en el hombre y el cáncer de mama y cuello uterino en la mujer. Es más frecuente aquí en el Ecuador. Es más frecuente en el Ecuador. Y en los dos sexos, el linfoma y el cáncer de colon. El cáncer de pulmón también está llegando a escalando, antes era la séptima causa de muerte, ahora está dentro de las 5 primeras causas. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos este tipo de atención y que la comunidad se concientice. No solamente es cuestión de los médicos, no solamente es cuestión del gobierno, es cuestión de la comunidad que empiece a hablar de la prevención. Eso es importante, sin lugar a dudas. Ahora, doctora, cuando hablamos del tabaquismo, usted señala que es una de las causas importantes por las cuales se presentan muchos cánceres de pulmón y me dice incluso de vejiga, perdónenme la curiosidad. O sea, ¿qué conexión tendría, perdone mi ignorancia en este tema, una persona con tabaquismo? Yo entendería que pueda ser más proclive a un cáncer de pulmón. ¿Por qué de vejiga? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque yo jamás lo hubiera asociado. La tía de una amiga muy querida para mí, que ya murió hace muchos años, era una fumadora empedernida. Entonces, cuando yo la conocí, una mujer llena de mucha vitalidad, con mucha alegría y entusiasmo, murió de casi 70 años, pero siempre fue una mujer muy alegre y con mucha vitalidad, pero era una fumadora empedernida. Y cuando mi amiga me cuenta que tenía cáncer y que ya se lo habían diagnosticado estando muy avanzado, precisamente era cáncer de vejiga. ¿Por qué? Ya, el cigarrillo tiene muchos oncodisparadores, digámoslo así, ¿no? Para que la gente entienda. Se supone que tiene muchos carcinógenos a nivel del humo, a nivel cuando uno golpea, ¿no? Entonces, al inspirar, efectivamente viene el pulmón y viene todas las zonas de la orofaringe, ¿no? Pero al tragar, ¿no?, esos factores, digamos, cancerígenos, también puede ir riñones, vejiga, ¿no? Y por eso es la causa. Pero en sí es como que nosotros tengamos nuestros genes un poquito
con la señal de que vamos a desarrollar en algún momento de nuestra vida cáncer, y el cigarrillo es como un disparador, no es el promotor, él dispara hasta que el gen muta y empezamos a desarrollar un cáncer. Ahora, ¿qué pasa con el fumador que Pasivo. acompaña, pasivo? Sí. Porque alguien puede estar fumando como chimenea y resulta que a ese no le da cáncer, pero al pobre que está al lado, que puede ser la esposa, un hijo, si es que es la mamá la que fuma como barco a vapor, sí. Pero resulta que el hijo nunca, jamás ha fumado, pero resulta que él se enferma y le da cáncer. Ya, por eso es que se dice, el cáncer es genético. Nuestros genes tienen cierta información a nivel del RNA, tienen una información precisa. En alguna etapa de nuestra vida, sea por factores externos o internos, se daña esto, muta y empieza a desarrollarse el cáncer. Entonces, supongamos estamos las dos. Usted fuma hasta decir basta y no pasó nada. Pero yo que estoy o más sensible o que en algún momento en mi vida, ese humo del cigarrillo, porque la gente dice, no, solamente los fumadores tienen cáncer. No, en la punta del cigarrillo sale humo y ese humo tiene muchos carcinógenos. Entonces, yo estoy al lado, soy muy sensible, tengo esa predisposición, me disparan este cigarrillo y mi gen cambia y desarrolla el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No fumar. Y si fuma la gente, antiguamente, acuérdese que todo el mundo podía fumar, incluso en los aviones se podía fumar. Así es. A medida que pasó el tiempo, se fue descubriendo que esto era no solamente peligroso para el que fuma, sino también para el fumador pasivo, y ahora hay zonas donde se pone al fumador. Claro que sí. Para que no contagie o contamine o no ponga en riesgo a las personas no fumadoras. Sobre todo aquellas que puedan ser más sensibles y que aunque no fumen, si está junto a un fumador empedernido, no terminen siendo afectados ellos. Y es más, hubo una época, y se sabe que existen un tipo de cáncer que es el adenocarcinoma de pulmón, que es más frecuente en la mujer asiática no fumadora. Mire usted. Entonces, al descubrirse todas esas cosas, se han medido, a medida que pasa el tiempo, a nivel mundial se ha venido cogiendo medidas para prevención. Hay países en donde hay una cultura del fumador, como por ejemplo en Europa, España. Usted que es una estudiosa de este tema oncológico, me imagino que la incidencia allá en Europa y en países como España es más alta de cáncer. ¿O me equivoco? O sea, porque yo creo sé que el fumar es muy común. Es más común de lo que alguien pueda pensarlo. Pero mire usted, yo me formé en Francia y en Francia los neumólogos o los especialistas en pulmón fumaban hasta decir basta. O sea, sí, efectivamente. No y uno decía, qué barbaridad. Sí, pero efectivamente es cultura. Pero esta cultura también, así como la gente fumó en una época. Recordemos en la época de Marlboro. O sea, uno era fascinado porque venía el hombre a caballo fumando y eso era el macho. Pero actualmente ya no. Se ha dado mucha información que esto es malo y ya la gente está más concientizada. Pero el corazón a veces no manda. Y se lo digo porque tengo familiares, ¿verdad?, que se enamoran perdidamente de alguien y resulta que esos alguien son fumadores o fumadoras empedernidos. Y entonces a mí me preocupan mis familiares y digo, Dios mío, lindo. ¿Por qué? Porque yo también he escuchado del fumador pasivo, que no es el que enciende el tabaco y fuma, pero que puede terminar llevando la peor parte. Por eso hay que educar a las personas, educarlas. Y al educarlas y darles conciencia de lo que puede pasar, ir quitándole esos malos hábitos, porque es un mal hábito. Pero si la persona con la que convive, ya sea que sea su esposa, su novia o viven juntos, fuma como barco a vapor, lo que tendría que hacer la persona es que cada vez que va a fumar, uno se va de paseo, o se asoma, o no está. Porque no hay peor, más necio que aquel que no quiere escuchar, doctora. Pero al familiar, si lo ama, váyase a fumar afuera. Eso. Fume afuera, que no fume en ambientes cerrados. Eso. Porque también fumar en ambientes cerrados es mucho más peligroso. Váyase al patio, váyase afuera, simplemente. Mire usted, doctora, créame que en realidad yo recuerdo que alguna vez me tocó viajar a Madrid y me tocó ir al lado de un español. Óigame, este hombre no incendió un tabaco en todo el vuelo, pero él olía, tenía impregnado el olor al tabaco en todo su ser y esencia. Claro. O sea, y encima hablaba hasta por los codos y yo estaba al borde de un suponcio porque era una cosa que yo ya iba borracha o mareada, pero el hombre nunca prendió un tabaco en todo el vuelo
pero Claro. estaba impregnado de tabaco en su esencia y en su ser. Claro, pero no es que los cancerígenos del tabaco No, van a no, saltar. Sí, sí. uno tiene miedo. Cuando uno tiene conciencia, tiene miedo. Pero por eso es esta campaña de no le des chance al cáncer, es para concientizar Sí, a la comunidad. estaba convencida de que no me iba a contagiar solo por olerlo, pero me Qué imagino que este preocupante. caballero, no, yo pensaba, pobre este señor, porque él olía, transpiraba Tabaco. tabaco, era una cosa impresionante. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede, cuánto habrá fumado este señor, que ya era un señor mayor, para oler solo a tabaco durante las 12 horas del vuelo a Madrid? Imagínese Claro, usted. claro. Ahora, hablando de esta cruzada, doctora, ¿cómo podemos sumarnos, la gente que nos escucha, la gente que nos ve, para que tomen conciencia? Porque estas cifras que usted dice, podríamos repetir las cifras de lo que se espera hasta el 2050. 50. Cuéntenos. A ver, ¿cómo puede la comunidad ayudar? Es concientizar. Uno, hay mucha gente que puede haber escuchado esta comunicación, hablarlo en familia, hablarlo en reuniones, si estamos en una fiesta, conversarlo con el compañero de al lado, si estamos en un meeting, hablarlo con todo el mundo. Es cuestión de conversarlo. Al conversar la gente, esto se hace una bola de nieve. Yo me acuerdo, en Francia había un dicho que decía bouche oreille. ¿Qué significa eso? Que todo lo más importante es boca, oreja, boca, oreja. Si nosotros empezamos a hablar de la prevención, si nosotros empezamos a hablar de los factores de riesgo, esto es la comunidad. Esto no es cuestión de una persona o de un médico o del gobierno, esto es cuestión de la comunidad, Claro. que empiece a sumarse a hablar de la prevención, que empiece a sumarse en decir, el cáncer sí, a todo el mundo le da miedo. El cáncer es una enfermedad más que potencialmente curable si se diagnostica a tiempo. Entonces, ¿cómo nos podemos prevenir? Ahora, ¿un cáncer de páncreas detectado a tiempo también se puede revertir y la persona se puede salvar? Todo tumor descubierto a tiempo es potencialmente curable. Todo. Pero Ya. para eso son los chequeos Para que son eso tan son los importantes. chequeos. Así es. Mire usted, adelante doctora, Sí. por favor, otro sorbito de agua, no se preocupe. Aquí estamos conversando junto a la doctora Glenda Ramos, oncóloga. Ella está liderando esta cruzada No le des chance al cáncer. Hemos hablado acerca de los factores de riesgo, hemos hablado acerca de las medidas preventivas, hemos hablado de la importancia de convertirnos cada uno de nosotros con estos consejos que nos da la oncóloga, la doctora Glenda Ramos, en ese agente multiplicador de información. La vamos multiplicando, la vamos compartiendo para que más gente se salve. A lo mejor usted se siente bien. Hay cánceres silenciosos, doctora. Así es. Cuénteme. Hay cánceres silenciosos, entre ellos, uno de ellos es el cáncer de páncreas, el cáncer de ovario, porque crecen en forma silenciosa, pero para eso Un poco para que la gente lo entienda mejor. Cuando hablamos de forma silenciosa, ¿a qué nos referimos? Que uno generalmente no tiene mayor sintomatología, pero siempre el cuerpo nos dice algo. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas, uno dice, no, si no dijo nada. Hay trastornos digestivos. Por ejemplo, uno come, normalmente digiere bien los alimentos, pero empieza a tener muchos gases, muchos eructos, el paciente se llena, siente que está comiendo y se infló de un momento a otro, entonces uno tiene que ir al médico, porque eso ya es un indicio de que algo está pasando. Igual, en el cáncer de colon, a veces hay periodos de estreñimiento, periodos de diarrea, nuevamente estreñimiento, a veces baja de peso, y uno dice, no es que comí esto que está dañado, no que es por la que tengo mala digestión. Ok, uno no puede tener mala digestión, tiene que ir a un gastroenterólogo y decir, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Qué significa? Ahora, una persona que presenta el tema de eruptos, de gases, y que no necesariamente se le afloja el estómago, forzosamente va a derivar en un cuadro de un diagnóstico de cáncer, o pueden ser otras patologías u otras circunstancias. Puede ser muchas patologías, entre ellas puede ser el cáncer, puede ser efectivamente trastornos digestivos, mala digestión, mala absorción, pero eso tiene que verlo un médico, en este caso sería el gastroenterólogo. Yo no digo que vayan a todos los médicos, generalmente nuestro país no está acostumbrado a tener el médico de cabecera o el médico primario como lo tienen en Estados Unidos, que conoce a la persona. La historia de la clínica del paciente de toda la vida. Entonces, aquí en nuestro medio sí pueden ir a los hospitales generales, pueden ir a un gastroenterólogo para que vea de qué se trata. Hay personas que simplemente son parásitos. ¿Ya? Entonces le dan un antiparasitario o porque tiene una
infección por Helicobacter pylori, y el gastroenterólogo le da el tratamiento porque el Helicobacter pylori, al tratarlo, nos puede beneficiar a prevenir el cáncer de estómago. Mire, ¿ya? qué interesante. Entonces, todas estas cuestiones hay que conversarlas, preguntarlas, ¿cómo es? Preguntar a personas que sepan, no a personas que no saben, ¿no? Ahora, doctora, en el caso de los niños, ¿cuáles son los tipos de cáncer que se dan en los niños y por qué se dan? Porque le pregunto esto porque tal vez el mayor cuidado y atención que muchas veces tenemos los padres es hacia los más pequeños de la casa. De alguna manera generan nuestra mayor preocupación y atención, y sin embargo se dan estos cuadros. Generalmente, ¿por qué se producen? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, es igual que en el adulto, pero no es que el niño es un adulto chiquito, no, el niño tiene otras características. Yo generalmente, toda mi vida, tengo más de 30 años haciendo oncología, no veo niños, yo veo generalmente adultos. Pero en los niños pasa algo curioso, o sea, generalmente la mayor incidencia es las leucemias y son potencialmente curables. Yo creo que el 90-95% de los pacientes con leucemia se curan en los niños. Entonces, es cuestión de que si ven a un niño que está, si antes estaba muy activo, empieza a no estar activo o a verlo pálido o a pasar mucho tiempo acostado, llevarlo al pediatra. ¿Qué es lo primero, cuál es el primer examen o valoración que seguramente muchas personas que hoy nos están escuchando, que a lo mejor se sienten identificadas con algo de lo que se está hablando, tal vez han comenzado a perder peso, tal vez tienen muchos procesos de erupción, fruto de que se llenan de gases cada vez que comen? ¿Qué es lo primero que se les recomienda? Porque hoy por hoy, estimada doctora, más allá de que la salud es lo primordial, sin salud no tenemos nada, pero también no todas las personas podemos tener en ocasiones acceso, ¿verdad?, a hacernos una atención de salud, de exámenes muy costosos. ¿Qué es lo primero que se recomienda? Ya, lo primero es que tiene la persona que saber qué es lo que está haciendo, cómo está comiendo o qué es lo que no hace. Por ejemplo, si estamos viendo una persona tiene muchos trastornos digestivos o mucha baja de peso, empezar a pensar, bueno, ¿qué he hecho mal para mejorarlo? Por ejemplo, hacer ejercicio, comer bien, comer las proteínas, comer verduras. Y si a pesar de eso, tomar las agüitas, que todas las... O sea, en nuestro país todo el mundo habla que la agüita de manzanilla, que la agüita de orégano, y si al pasar de 3 días esto no mejora, acudir al médico. Desgraciadamente hay que ir al médico. Mucha gente dice, yo no quiero ir al médico porque el médico me enferma. No es así. Ya es está enfermo, tiene que ir para ser diagnosticado de tiempo. Hay en nuestro medio muchos centros de salud. Vayan al centro de salud. Y también se está pensando más adelante educar también al médico joven porque muchos médicos jóvenes también pueden confundir los primeros signos de alarma en un paciente que podría a futuro ser un paciente oncológico. Ah, eso es importante. Entonces, doctora. Pero recién estamos empezando. Ahorita es la comunidad que tiene que concientizarse. Por eso, la campaña es no le des chance al cáncer, concientizarnos. Concientizarnos. Oiga, esta prueba donde aparecen en prueba en sangre los marcadores tumorales altos es una voz de alarma. Ya, el marcador tumoral no es diagnóstico, es más ayuda de seguimiento. El único marcador tumoral que es sumamente importante es en el hombre, que es el PSA, que es el antígeno prostático específico. Si este se aumenta, el hombre tiene que ir a su médico urólogo para que él le solicite más exámenes o ciertas pruebas. El PSA es el único importante. A veces hay pacientes que van a la consulta y dicen, doctora, aquí estoy, hágame todos los marcadores tumorales para ver qué tengo. No nos ayuda. El papiloma humano, la presencia... El virus del papiloma humano es muy alto, sobre todo en los cánceres de cuello uterino. A eso hay la prevención primaria, y la prevención primaria es la vacunación. En nuestro medio hay las vacunas, se está vacunando, y la vacunación tiene que ser para niñas y niños entre los 9 y los 13 años. Es verdad que si uno se pone a leer dice que no, que tienen que ser 3 dosis, pero hay estudios robustos también que nos indican que una sola dosis es suficiente. El virus de papiloma humano no solamente es causa de cáncer de cuello uterino, cáncer de lengua, cáncer de orofaringe, entonces hay que vacunarse. Mi querida doctora, quiero agradecerle por la deferencia que ha tenido de venir aquí a esta emisora, que es su casa,
sobre todo para transmitirnos y dejar este mensaje al colectivo ciudadano, a nuestra audiencia, que sé que valora muchísimo este tipo de entrevistas que nos permiten tomar conciencia de lo peligroso que puede ser desarrollar un cáncer, porque ahí después puede hacer la diferencia entre un cáncer diagnosticado a tiempo, entre vivir o morir. Pero por sobre todas las cosas, doctora, quiero despedirme, pero pidiéndole que le recuerde a la gente, repitamos 3 cosas que le quiero pedir, para que a la gente se le quede aquí, vea, aquí en su cabecita. Factores de riesgo, medidas de prevención y cuánto se proyecta pueda a nivel mundial cobrar la vida de personas por el cáncer. Sí. Los factores de riesgos es fumar, no alimentarse bien, no hacer ejercicio, exponerse al sol sin protección. Esos son factores de riesgo que tenemos que cambiar. El cáncer, se supone que en el año 2050 van a haber 35 millones de nuevos casos, lo que va a cobrar 70% de la muerte más en países de bajos recursos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir, cambiar nuestros hábitos alimenticios, cambiar nuestros hábitos de salud, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos diarios o 150 minutos a la semana. Muy importante. Doctora, agradeciéndole nuevamente el que nos haya acompañado y por supuesto comprometerla para en adelante volver a invitarla y conversar con usted sobre estas medidas preventivas para crear conciencia y calar en la conciencia de la gente de la importancia de la prevención, de cuidarnos. Se trata de nuestra vida. La mayor riqueza que podemos tener es la vida. Con ella podemos seguir luchando en el día a día. Sin salud, ahí sí que tenemos problemas. Así es. Y recordar, no le des chance al cáncer. No le des chance al cáncer. Con ese mensaje terminamos este espacio informativo, agradeciéndoles su gentil sintonía y recordándoles que los veo, Dios mediante, el día de mañana. Sigan con la programación de WQ Radio, que es la mejor. Un abrazo grande para todos. WQ 102.1 FM.